Miren, hermanos, la verdad es que si yo les contara esto en una cantina, con un par de tragos encima, ustedes me dirían que estoy loco, que me fumé algo muy fuerte, y tendrían razón de dudar. Lo que viví, lo que vi con estos ojos que me cargan, no cabe en la cabeza de una persona normal. Yo me llamo Eduardo Rojas, pero todos, desde que era muchacho en San José, me dicen Lalo. Y Lalo fue el que pasó 12 años de su vida metido en el corazón de la bestia, en ese edificio horrible, gigantesco, en forma de estrella, que llamamos el Pentágono. 12 años. Piénsenlo. 12 años de ver el sol solo por la mañana y por la noche, trabajando en sótanos donde el aire acondicionado huele a papel viejo y miedo concentrado. Yo no era un militar de botas y uniforme. Yo era un analista de datos, un descifrador de códigos. Mi trabajo era entender el porqué detrás del qué. Si un país movía tropas, yo debía predecir el siguiente paso. Si un mensaje cifrado aparecía, yo debía romperlo. Durante los primeros 10 años, todo fue geopolítica, economía, amenazas nucleares, el rollo de siempre. Uno se acostumbra al secreto, ¿saben? El secreto se vuelve tu respiración, tu segunda piel. Aprendes a hablar sin decir nada, a mirar sin ver. Vives en compartimentos. Y esa, mis amigos, es la clave de cómo funciona ese lugar. La compartimentación. Nadie tiene el panorama completo. Yo había llegado al nivel 8 de seguridad. Era alto. Me permitía entrar a zonas restringidas, manejar información sensible. Pero siempre había una puerta más, un pasillo sin marcar en el mapa. Todo cambió hace 2 años. Yo estaba terminando un informe sobre la capacidad cibernética de un país asiático, cuando mi jefe, el coronel Vance, me llamó a su oficina. No me miró a los ojos. Nunca lo hacía. Solo me extendió un sobre marrón, sin sellos, sin marcas. Rojas, tu expediente ha sido revisado. Ha sido transferido. Yo sentí un frío que me recorrió la espalda. ¿A dónde, coronel? A un proyecto que no existe. Tu nivel de acceso pasa a ser 10. Nivel 10. Eso era lo más alto. Eso era para cosas que oficialmente la humanidad no había descubierto todavía. Cosas que desafiaban la física, la biología, la historia. Mi nueva oficina no estaba en el Pentágono, al menos no en la parte que la gente conoce. Estaba a más de 100 metros bajo tierra. Nos llevaron en vehículos blindados por túneles que parecían diseñados para resistir un ataque nuclear total. El viaje era largo, silencioso, claustrofóbico. El aire allí era denso, filtrado, y la luz era artificial, un blanco brillante que te hacía sentir enfermo. El lugar se llamaba, internamente, el Archivo Cero. Mi nueva misión era simple en el enunciado, pero aterradora en la práctica. Analizar patrones de comunicación no terrestres. Cuando digo no terrestres, lo que quiero decir es extraterrestres. Pasé 6 meses en ese infierno, sin ver a nadie más que a otros 3 científicos igualmente aterrorizados, y un puñado de guardias que parecían robots. Mi vida social se redujo a la voz de un ser que nunca había visto, pero cuya presencia sentía en cada rincón de ese búnker. Y luego, me dieron el acceso total. El coronel Vance me llevó a través de una última puerta. Era de titanio puro, con un campo de fuerza que zumbaba suavemente. Rojas, lo que vas a ver aquí lo hemos mantenido oculto por 70 años. No es una amenaza militar, es algo mucho peor. Es una amenaza a la estructura de la realidad humana. Me puso la mano en el hombro. Lo que está aquí tiene nombre, Lalo. Se llama El Origen. Entramos. La sala era circular, con paredes acolchadas. En el centro, flotando ligeramente sobre una plataforma de energía, estaba la criatura. No era como en las películas. No era verde, ni tenía ojos enormes y negros. Era delgado, casi etéreo, de una tonalidad grisácea que parecía absorber la luz. Sus ojos eran 2 rendijas luminosas, de un azul eléctrico, que parecían mirar a través de ti, a través de la pared, a través del planeta. La criatura estaba contenida, no por barras, sino por un campo de energía de baja frecuencia. Parecía paciente. Yo me quedé petrificado. El miedo era visceral, un escalofrío que no venía del frío del aire acondicionado,
sino de la comprensión de que estaba en presencia de algo que había viajado distancias y tiempos que mi mente ni siquiera podía empezar a concebir. Este ser se comunicó con nosotros desde el primer día, no con palabras, sino con imágenes, con historia. Necesitamos que tú, con tu mente para los patrones, encuentres el hilo conductor. Me dejaron solo, era solo yo, el silencio ensordecedor del búnker, y el origen. Me acerqué lentamente a la pared de cristal blindado. Me puse los auriculares de traducción que amplificaban cualquier señal psíquica. Por un momento, no pasó nada. Solo el zumbido de la contención. Luego, sentí un golpe. No en mi cuerpo, sino directo en la parte posterior de mi cerebro. Era una presión intensa, como si alguien estuviera forzando una llave en una cerradura que no sabía que tenía. Y entonces, la criatura me miró. No me habló, me mostró. De repente, mi mente se inundó con información. No eran palabras en español, ni inglés, ni jeroglíficos. Eran conceptos puros, imágenes tridimensionales tan reales que sentí que estaba allí. Vi cielos que no eran azules, sino de un color rojizo profundo. Vi seres que caminaban por la tierra hace cientos de miles de años, antes de que existieran las civilizaciones que estudiamos en los libros de historia. La criatura estaba proyectando su conocimiento directamente a mi conciencia. Era una biblioteca de la existencia. Yo caí de rodillas, con las manos apretando mis sienes. Era demasiado. Mi cerebro no estaba diseñado para procesar esa cantidad de data. Era como intentar meter un océano en una taza de café, y justo cuando pensé que mi cabeza iba a explotar, la proyección se centró. Se hizo nítida, enfocada. Vi un libro, un pergamino antiguo, de una textura que parecía cuero, pero que brillaba con una luz interna tenue. Y el ser, a través de la conexión telepática, me hizo entender qué era ese objeto. Me dijo, esto es la verdad. Y luego, comenzó a mostrarme cómo ese pergamino había sido escrito, copiado, y lo más escalofriante de todo, cómo había sido modificado a lo largo de los siglos. El origen me estaba mostrando el manuscrito original de lo que nosotros conocemos como la Biblia. Pero no era la Biblia que yo había estudiado en la escuela católica. Era otra cosa. Era una historia cósmica, una genealogía de la humanidad totalmente distinta, donde los dioses no eran deidades, sino viajeros, seres como él, que habían llegado a la tierra en tiempos inmemoriales. El origen me mostró, con una precisión dolorosa, los puntos exactos de la historia donde los textos habían sido cortados, pegados o reescritos para controlar a las masas, para crear obediencia, para instalar el miedo y la jerarquía. Me mostró que la fe, tal como la conocemos, había sido diseñada como una herramienta de control social a escala planetaria, un arma más poderosa que cualquier bomba nuclear. Yo me quedé allí, en el suelo frío, con el aliento cortado, viendo la historia de la humanidad desmoronarse ante mis ojos. Lo que yo creía saber sobre el bien y el mal, sobre la creación, sobre el propósito de la vida, todo era una mentira elaborada durante milenios. Me levanté temblando. Tenía que documentar esto. Tenía que memorizar cada símbolo, cada imagen. Me senté frente a mi terminal de análisis. La criatura continuó proyectando. Y yo, Lalo Rojas, el analista de datos de San José, empecé a transcribir el Evangelio prohibido. Lo primero que el origen me mostró fue el verdadero inicio. No el Génesis que conocemos, sino el proceso. La tierra no fue creada. Fue sembrada. Ese fue el primer mensaje claro que recibí. La proyección continuó. Me mostró la asamblea de los viajeros. No eran un solo Dios, sino una confederación. Seres de diferentes densidades de existencia, que se dedicaban a mantener la vida en el cosmos. La Tierra era una especie de jardín botánico cósmico, un reservorio genético. Estos seres llegaron en naves que no parecían metálicas, sino que se movían como luz solidificada. Ellos no vinieron a dominar, vinieron a incubar. Estos viajeros, a quienes las culturas antiguas llamaron después Anunnaki, Elohim o Devas, mezclaron su propia genética con la vida autóctona del planeta. El resultado fuimos nosotros. En el manuscrito original, la humanidad primitiva no eran tontos ni salvajes. Eran seres con una conexión telepática brutal. Podían comunicarse entre sí y con el planeta sin usar la boca.
Su vida era larga, larguísima, porque su genética no estaba diseñada para la degeneración rápida. El propósito de los viajeros era que la humanidad alcanzara la autosoberanía, que nos convirtiéramos en custodios conscientes de este jardín. Pero había una facción dentro de ese consejo de viajeros que no estaba de acuerdo con el experimento. Ellos no veían potencial, veían mano de obra, veían energía. El origen me mostró la guerra. No fue una guerra de tanques y bombas. Fue una guerra sutil. Una guerra de frecuencia. Estos seres disidentes, que yo mentalmente empecé a llamar los usurpadores, se dieron cuenta de que no podían destruir a la humanidad sin destruir el valioso recurso que representábamos. Así que decidieron hacer algo mucho más efectivo, modificar nuestra programación. Y ahí es donde entra la manipulación del texto sagrado. El concepto original que regía nuestra existencia era la elección absoluta. Éramos libres de experimentar, de equivocarnos, de aprender y de regresar a la fuente de conocimiento. El origen me proyectó el símbolo de la elección. Era un círculo abierto, con dos flechas que apuntaban hacia afuera. Cuando los usurpadores ganaron temporalmente la primera batalla, su primer acto de control fue alterar ese concepto. Cambiaron el significado de la elección por el pecado. Me mostró el momento exacto en que los escribas, bajo la influencia psíquica de esta facción controladora, reescribieron la narrativa. El símbolo del círculo abierto fue reemplazado por un círculo cerrado, encadenado. La verdad era que no se nos prohibió comer de ningún árbol. La historia del jardín del Edén es una metáfora brutalmente manipulada. El árbol del conocimiento no era un castigo, era la culminación del experimento. Era el momento en que la humanidad se graduaba de la tutela y tomaba las riendas de su propio destino. Los usurpadores no querían que nos graduáramos. Querían que fuéramos eternamente dependientes, eternamente niños asustados buscando la aprobación de un padre ausente y castigador. Así que inventaron el concepto de la culpa inherente. Si tú naces pecador por el simple hecho de existir, entonces toda tu vida está basada en la necesidad de redención. Y esa necesidad de redención es lo que te hace obediente. Yo sentí un escalofrío. Esto no era una teoría de la conspiración. Era la documentación de la ingeniería social más antigua y efectiva del universo. El origen me mostró que la manipulación eliminó de los textos originales todas las referencias a la telepatía, a la longevidad, y lo más importante, a la memoria estelar. La humanidad, antes de la interferencia, recordaba su origen cósmico. Al cortar esa memoria y reemplazarla con la narrativa del polvo y la ceniza, nos redujeron a una existencia corta, llena de miedo. El Pentágono no estaba ocultando la existencia de alienígenas. Estaba ocultando el manual de instrucciones que probaba que la religión era un sistema operativo diseñado para mantenernos dóciles. La primera gran mentira era que el poder residía fuera de nosotros, que la autoridad para decidir lo que es bueno y malo venía de arriba, de un ser que castigaba con fuego eterno si desobedecíamos. De repente, la proyección cambió. El origen me mostró el segundo gran evento manipulado, el diluvio universal. En la versión que todos conocemos, el diluvio es el castigo de un dios airado. En el manuscrito original, el diluvio no fue un castigo. Fue una guerra ambiental. La humanidad, incluso después de la primera manipulación, no se doblegó tan fácilmente. Había facciones humanas que conservaban la memoria estelar. Estos humanos rebeldes, o gigantes, no eran monstruos. Eran descendientes directos de los viajeros, con habilidades psíquicas y físicas superiores. Los usurpadores se dieron cuenta de que, si no eliminaban esta línea genética, su sistema de control se desmoronaría. Así que, no mandaron lluvia. Me mostró el origen imágenes de una tecnología avanzada que alteró el eje planetario y desestabilizó los casquetes polares. Fue un evento de terraformación forzada, diseñado para inundar y resetear el tablero. El Arca de Noé existió. Pero no fue construida para salvar animales. Fue una operación de rescate de emergencia, dirigida por la facción original de los viajeros, para salvar un pequeño grupo de humanos con la genética más pura. Pero la historia fue reescrita para que pareciera un acto de sumisión y fe, en lugar de un acto de resistencia. Cuando volví a concentrarme, el origen me mostró un desierto, arena y pirámides. Me mostró la fundación de las grandes civilizaciones. Según el manuscrito original,
no fueron el resultado del ingenio humano, sino el resultado de la segunda fase de implementación de los usurpadores. La nueva fase se llamaba la instalación de la jerarquía y la mediación. Me proyectó imágenes de la construcción de las grandes pirámides. El origen me mostró que eran generadores de frecuencia, monumentos masivos construidos para emitir una vibración específica que suprimía aún más la capacidad telepática. Los faraones no eran humanos normales. Eran los agentes de los usurpadores, seres híbridos. Ellos eran los primeros en institucionalizar el miedo a la deidad. El mensaje era simple. Si quieres hablar con el poder, tienes que pasar por mí. Se eliminó el acceso directo a la fuente, y se instaló el intermediario, la casta sacerdotal. El origen estaba llegando a un punto crítico. La vida de Moisés y la fundación de la ley. El hombre que llamamos Moisés existió. Era un líder poderoso, criado en la cúspide del conocimiento de los faraones. Pero tenía una chispa de la memoria estelar. El origen me mostró que el famoso encuentro en el monte Sinaí no fue una voz tronando desde una nube. Fue la manifestación más sofisticada de tecnología de control psíquico jamás desplegada. Los usurpadores amplificaron una señal que saturó la conciencia de Moisés y de todo el pueblo. Una voz mental se presentaba con autoridad absoluta. Yo soy el que soy. Yo soy tu único Dios. Ese fue el momento clave. Se estableció el monopolio. Moisés se convirtió en el mensajero perfecto. Él estaba convencido de que había hablado con la fuente, cuando en realidad había hablado con el líder de la facción usurpadora. Y luego vinieron las tablas. Los 10 mandamientos. Los usurpadores no necesitaban reglas de moralidad. La humanidad ya tenía una moralidad innata. Lo que ellos necesitaban era un decálogo de obediencia. El origen me mostró el texto original. Lo llamaban el Decálogo del Equilibrio Cósmico. El primer mandamiento original decía: reconoce tu chispa estelar. Tú eres la fuente de tu propia ley. ¿Y cuál es el primer mandamiento manipulado? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Elimina la soberanía personal. Es el monopolio de la creencia. El segundo mandamiento original. Tu pensamiento crea tu realidad. El manipulado. No te harás imagen. Se trataba de suprimir nuestra capacidad innata de visualizar y manifestar. Nos estaban prohibiendo crear nuestra propia realidad. El tercer mandamiento original. Respeta el flujo del tiempo. Vive en el presente consciente. El manipulado. No tomarás el nombre de Jehová en vano. El nombre de Jehová era la frecuencia de control. Es un mecanismo de refuerzo de la autoridad. El origen me mostró que la humanidad seguía esperando a los viajeros originales. Esta esperanza era un vector de rebelión. Los usurpadores tenían que neutralizarla. Me llevó a la siguiente gran manipulación: la creación del Mesías controlado. Los textos proféticos originales hablaban de una era de conciencia, un despertar colectivo. Pero los usurpadores reescribieron la profecía. La convirtieron en la espera de un Salvador singular. El origen me mostró una secuencia de eventos del Nuevo Testamento. La criatura no me mostró a Jesús de Nazaret como lo conocemos. Me mostró a un avatar que había sido enviado por los viajeros originales. Este ser no vino a morir por nuestros pecados. Vino a enseñarnos a vivir sin el pecado. Su mensaje era: el reino de los cielos está dentro de ti. No necesitas mediadores. Pero los usurpadores no podían permitir eso. Reescribieron la historia. Me mostró el origen cómo los escribas inventaron el concepto de la resurrección física y la redención a través del sacrificio. Si el Salvador tuvo que morir para que tú fueras perdonado, entonces tú eres eternamente deudor. Si resucitó físicamente y se fue al cielo, entonces la salvación está afuera. Tienes que esperar su regreso. Se eliminó la divinidad interna. En ese momento, la presión en mi cabeza se hizo insoportable. ¡Lalo! La voz del coronel Vance me sacó de la conexión telepática de golpe. Rojas, tu actividad de terminal es aberrante. ¿Qué demonios está pasando? Tenía que mentir. Coronel Vance, el ser está proyectando una secuencia de glifos que no tienen precedentes. Es una amenaza existencial disfrazada de narrativa. Rojas, detén la proyección inmediatamente.
Negativo, coronel. Estoy cerca de un patrón de repetición. Estoy registrando la base del Evangelio prohibido. Dije la palabra mágica. Control. 5 minutos rojas. Me giré hacia el origen. La criatura entendió. Sentí un último impulso de energía. El origen me mostró que después de la muerte del Avatar, los usurpadores tenían un problema. Había demasiadas facciones cristianas. Necesitaban un editor final para la narrativa. Y ese editor final fue el Imperio Romano y el Concilio de Nicea. Me proyectó imágenes del emperador Constantino, no como un converso piadoso, sino como un político calculador. Constantino no adoptó el cristianismo, lo diseñó. En el Concilio de Nicea se convocó a cientos de obispos, pero el verdadero poder residía en los asesores de Constantino. Su misión: consolidar los textos cristianos en un solo canon oficial. Los textos que hablaban de la reencarnación y la divinidad femenina fueron eliminados y declarados herejía. La Biblia que conocemos hoy es el resultado de un proceso de edición política que duró milenios. Y luego, la proyección se detuvo. 5 minutos se habían agotado. El coronel Vance volvió a hablar. Rojas, tiempo cumplido. Desconexión. Miré al ser por última vez. El origen me lanzó un último concepto, rápido como un susurro. Un glifo. El glifo mostraba al hombre con la cadena en la cintura, pero ahora había una pequeña grieta en la cadena, y de esa grieta salía una luz tenue. El mensaje era claro. La mentira ha sido expuesta. Ahora viene la guerra. Las luces de la sala parpadearon. Se encendió la luz roja de alarma. Código rojo: ejecutar el protocolo 7. El protocolo 7 era el de aniquilación total de la zona. Yo miré mi terminal. Las pantallas estaban en blanco. Pero en mi mente, yo tenía el Evangelio prohibido. Vi un flash a través de la puerta. Eran los limpiadores, la seguridad de los usurpadores. Tenía que correr. Tenía que sacar la verdad de ese agujero de titanio. Mi vida acababa de terminar. Estaba a punto de convertirme en un fugitivo con el secreto más grande de la humanidad ardiendo en mi cabeza. Saqué un chip de memoria del terminal y lo metí bajo mi lengua. Corrí hacia el pasillo de ventilación de emergencia. El origen lanzó un pulso de luz azul para distraer a los limpiadores. Me arrastré por el conducto oscuro. Llegué a una esclusa que requería huella de palma de nivel 10. Tenía que volver. Encontré a Vance en su estación de monitoreo, paralizado por el miedo. Lo convencí de que necesitaba su huella para salir. Cuando extendió su mano, la estampé contra el escáner y arranqué el chip de acceso. Corrí de vuelta. Usé la secuencia basada en el número 7. 777-007, Vance Escape. La esclusa se abrió. Sentí el temblor del protocolo 7 en la distancia. Subí por el monorraíl de servicio. Llegué a la superficie. Me deshice de mi ropa de analista y tomé una bicicleta de conserje. Pedaleé con todas mis fuerzas, lejos del Pentágono. Estaba fuera. Llegué a una parada de autobús. El chip quemaba bajo mi lengua. Pensé en Ricardo, mi amigo periodista en Miami. Era mi única oportunidad. Tomé el primer autobús. Cosí el chip en el dobladillo de mi pantalón. Me bajé cerca de una estación de tren de carga. Me mezclé con vagabundos y trabajadores. Encontré un tren que iba al sur. Durante el viaje, usé mis habilidades de analista para sobrevivir. Tenía que compartimentar mi mente para evitar el rastreo psíquico. Cuando llegué a Miami, busqué a Ricardo en la biblioteca pública. Encontré una nota sobre un lugar de emergencia. El Águila Negra, un bar en Little Havana. Esperé horas. Ricardo apareció. Nos fuimos a su carro. Le conté todo. Le mostré el chip. Suena como la mejor historia de la historia. Pero, ¿tienes pruebas? Llegamos a un búnker que Ricardo tenía. Conectamos el chip y extraímos la información. Ricardo leyó. Reconoce tu chispa estelar. Tú eres la fuente de tu propia ley. Luego, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Esto es una deconstrucción total de la realidad. Vimos la manipulación del Mesías. Cómo la era de conciencia fue reemplazada por el Salvador singular. Necesitábamos distribución masiva. Decidimos hackear los sistemas de comunicación de emergencia de los bancos centrales globales. Codificamos durante 2 días. Los usurpadores me atacaron psíquicamente con imágenes de fuego y castigo.
Me concentré en el glifo de la elección absoluta. Proyecté. Yo soy soberano. Tu ley no tiene jurisdicción sobre mi conciencia. El ataque cesó. Nos encontraron. Tenemos menos de 2 días. Llegamos a una antena abandonada en los manglares. Era el punto de acceso satelital. Conecté el terminal. Tecleé la secuencia de acceso. Acceso concedido. Lalo, están desembarcando. Los limpiadores. Mis dedos volaron. Progreso. 10%. 30%. 90%. 99%. La frecuencia de ataque psíquico regresó. Intentaban freír mi cerebro. Elección absoluta. La pantalla brilló. Transferencia completa. Temporizador. 2400. Lo logramos. Vámonos, Ricky. Ricardo disparó bengalas. Los limpiadores abrieron fuego. Un proyectil me golpeó el hombro. Escapamos en la lancha. Llegamos a Key West. En un velero con tío Jorge, esperamos la descompresión. Ricardo grabó mi testimonio completo. Cuando faltaban 10 minutos, los limpiadores nos alcanzaron. El ataque psíquico era brutal. Ustedes no son mi ley. Yo soy mi propia ley. El reloj llegó a 0. 00 ejecutando parche. La luz azul explotó. El archivo se descomprimió en todos los sistemas del planeta. La frecuencia de control se cortó. Los limpiadores se detuvieron. Ricardo escapó con el testimonio. Yo me tiré al agua. Me capturaron. Intentaron borrar mi memoria, pero no pudieron. La red bancaria se detuvo. Los ejecutivos, políticos y líderes religiosos leyeron el decálogo de obediencia. Los gobiernos negaron. Las iglesias condenaron. Pero la semilla estaba plantada. Ricardo liberó mi testimonio. La historia se difundió como un virus de conciencia. Hoy, la cadena se ha roto. La gente busca el equilibrio cósmico, la elección absoluta. Yo, Lalo Rojas, sigo vivo. La guerra continúa, pero es una guerra de frecuencia. Y la frecuencia de la soberanía está ganando. La próxima vez que lean un titular, pregunten: ¿quién escribió esta ley? ¿Por qué quiere que tenga miedo? El evangelio prohibido está en el aire. La elección es suya. Gracias por escuchar mi historia. Que la verdad los haga libres.